¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy les vengo a hablar de la nueva película del griego favorito de Hollywood, que luego de haber hecho dos películas raras comerciales volvió de lleno a sus fábulas absurdas, porque siguiendo la línea de su anterior cinta, Yorgos Lanthimos vuelve a hablar de personas rotas y dinámicas de control, pero lo hace desde una historia mucho más pequeña para hablar de grandes temas donde siento que vuelve a esa rareza que tenía en sus orígenes, apoyado obviamente por sus dos protagonistas, el formato de la imagen, el montaje, la luz, los colores, las texturas y una trama que utiliza una premisa absurda y sórdida para hablar a modo de subtextos de algunas problemáticas sociales actuales. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para que vayan acá de casualidad por el algoritmo y decir que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino solamente una breve y simple reseña para contarles de qué trata Bugoña. Película estadounidense de drama y comedia negra que se estrenó el 27 de agosto del 2025 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y a partir de este jueves 11 de diciembre llega a los cines acá en Argentina. Tiene una duración de 2 horas con un guión escrito por Will Tracy que adapta el guión de la película surcoreana Salven el Planeta Verde de Jang Jung-won, que se estrenó en el año 2003, mientras que el encargado de la dirección es el griego Yorgos Lanthimos, siendo esta su novena película. Recordemos rápidamente que comenzó a dirigir en solitario en el año 2005 con Quinetá, luego hizo Colmillo en el 2009, Alps en el 2011, ya en 2015 llegó a Hollywood e hizo para muchos su mejor película en habla inglesa, que es La Langosta, protagonizada por Colin Farrell. Luego hizo El Sacrificio del Ciervo Sagrado en el 2017, la multipremiada La Favorita en el 2018, Pobres Criaturas en el 2023 y Tipos de Gentileza en el 2024. La trama nos sitúa en Estados Unidos en la actualidad y se nos va a presentar a un apicultor llamado Teddy que tiene una teoría bastante alocada sobre las abejas y por eso se dedica a cuidarlas e investigarlas en sus ratos libres que no está trabajando para una empresa, a modo de poder corroborar lo que cree que está pasando en el mundo sin que nadie se dé cuenta, porque Teddy cree que hace tiempo unos extraterrestres conocidos como andromedanos vienen envenenando las abejas para erradicar a la humanidad y al descubrir esto él se siente con la responsabilidad de hacer algo, pero sabe que tratar de divulgarlo o decirlo abiertamente no es algo que el mundo se lo vaya a tomar con seriedad e incluso cree que esto también alertaría a los extraterrestres. Es por eso que empieza a armar un plan con su primo Dom como para atrapar a uno de estos extraterrestres y lograr infiltrarse en su nave para de alguna manera terminar con ellos. Y vamos a ver que decide secuestrar a Michelle Fuller, la directora ejecutiva de una gigantesca empresa farmacéutica, porque cree que en realidad ella es un extraterrestre de alto rango camuflada de humano y la va a usar para negociar un trato con el emperador de los andromedanos y de esa forma salvar la vida de todos los terrícolas. El tema es que en algún punto nos vamos a empezar a preguntar si esto que Teddy dice es cierto o solo es la fabulación de un hombre muy dañado por nuestra sociedad. Creo que Bugoña es una película que pareciera ser parte de Tipos de Gentileza porque también utiliza la sátira y la ironía para arrojar un poco de luz en temas que a veces pareciera que cuesta hablarlo sin que la gente estalle de enojo, ya que al fin y al cabo la trama aborda cuestiones sociales, económicas y ambientales. Lo que es sumamente interesante es que despoja a sus protagonistas de la posible identificación con el espectador. Por lo menos creo que lo hace en grandes aspectos en el primer acto, porque nos va a presentar dos opuestos, mejor dicho, extremos opuestos, porque ella representa la hipocresía de la alta sociedad con una forma de expresarse y hablar muy amablemente, sumamente educada, corporativa y persuasiva, que es todo lo contrario al personaje de Teddy. Él es uno de esos hombres que desde el momento en que lo ves pensás que está loco, ya sea por su apariencia, lo que dice o por las atrocidades que ves que hace. Podríamos decir que la trama de la película en sí se articula de una forma que es clásica y conocida, en la que secuestran a alguien y esta persona va a intentar escapar de alguna manera. La clave está en lo extremo de su premisa y en cómo busca hacernos dudar, o por lo menos plantearnos si en realidad existe una mínima posibilidad de que Teddy diga algo que sea cierto, porque lo vamos a ver que está demasiado convencido y seguro de lo que está diciendo, lo que va a dar pie a que veamos una clase magistral de interpretación de Jesse Plemons que realmente acá se luce muchísimo, porque el enfrentamiento entre ambos personajes y sus dinámicas de poder es para mí el gran atractivo de esta película. Uno podría pensar que el secuestrador es el que tiene el poder, pero va a haber situaciones en las que vamos a ver cómo esto va a cambiar a través de los diálogos, sobre todo cuando ella empieza a indagar en cuestiones personales de él y la
representación más fiel de lo que nos va a suceder a nosotros como espectadores ante esa situación, es un poco la mirada del personaje del primo, quien escucha estas ideas extremistas de Teddy y lo ayuda, pero también lo cuestiona en varios momentos. Van a notar que el guión tiene un tono ácido con el que busca incomodar constantemente, y eso potencia cierta ambigüedad moral que tiene este relato y termina convirtiendo la película en una especie de sátira existencial. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, vayamos desarticulando un poco la película como para ir entendiendo un poco qué fue lo que nos propuso el director. El personaje de Emma Stone es un personaje que denota falsedad desde el primer momento que aparece, sobre todo cuando vemos las tomas que graba para el documental y también cuando le dice a una empleada el discurso que tiene que tener como para obligar a sus empleados a que se queden después de hora, pero que ellos sientan que lo hacen porque en realidad ellos quieren. Y uno al principio piensa que es el lenguaje clásico de un director de recursos humanos. Mientras que Teddy, como dije antes, es el estereotipo de un conspiranoico que cree que la Tierra es plana, y cuando nos enteramos que Teddy trabaja para la empresa que ella dirige, el guión empieza a ponernos en sus zapatos como para que entendamos que es un hombre que está roto, que todo este lado conspiranoico son el resultado de un montón de situaciones traumáticas que atravesó en el pasado, donde su madre por entrar a un ensayo clínico quedó en coma, encubierto obviamente por esta empresa, y las escenas en las que aparece Sandy, el personaje de Alicia Silverstone, como la madre de Teddy son en blanco y negro, que obviamente representan ese pasado traumático de Teddy, que está mostrado de esa manera en blanco y negro como para enfatizar esas escenas como algo importante que el director nos quiere remarcar, que está en lo profundo de él y las representa con una carga onírica, simbólica, que es recontra impactante, de forma que te transmite todo ese peso de lo que está cargando Teddy. Y ahí uno piensa que en realidad es eso, que está roto, que se quiere vengar, y todo lo que planteó es una excusa como para torturar a esta mujer por lo que le hizo su madre. Pero toda aquella persona que haya visto 2 o 3 películas del griego sabe que nunca tienen una resolución que sea tan simple. Lo mismo para aquellos que vieron la película original, sabían también lo que iba a pasar, pero que acá el director lo usa para reírse del espectador y dejarnos con un sentimiento devastador, porque reafirma ese discurso de que el problema de la humanidad somos los propios humanos. Sin nuestra especie, el mundo, la flora y la fauna del planeta Tierra va a seguir su existencia, y por eso también termina con el mismo plano que comenzó de la flor y las abejas, como una idea de ciclo de la vida que tiene relación también con el título de la película, que está basado en una creencia del Mediterráneo en el que se creía que las abejas podían generarse espontáneamente del cadáver de una vaca. En este caso, simbólicamente nos dicen la cara que la muerte de la humanidad traería nuevas formas de vida. Y acá para mí hay como una metáfora doble que tiene que ver con el trastorno de colapso de colonias, conocido como CCD, un fenómeno donde la mayoría de las abejas obreras adultas desaparecen repentinamente de una colmena. Y creo que la clave como para entender esto está en la conversación que se da luego de que ella sobrevive a las descargas eléctricas en la mesa, donde ella le dice que a veces una especie desaparece por distintos factores. En ese mismo diálogo donde ella nombra a la madre de Teddy y entendemos un poco su trágica historia, ella también dice ahí que hace bien en desconfiar de ella, porque siente que se perdió en algún momento y se terminó convirtiendo en un ser humano que jamás pensó que se iba a convertir. Por un lado, al final nos enteramos que ella era el emperador de los andromedanos, que llegaron al planeta en la época de los dinosaurios, y dice que involuntariamente esparcieron un virus fatal que terminó matando a los dinosaurios. Entonces se sintió culpable y decidió darle una nueva vida a este planeta, seres que fueran parecidos a ellos. Y acá relata una historia media bíblica sobre la evolución, la Atlántida, una guerra termonuclear, luego el Arca, y que de aquellos seres humanos iniciales quedaron unos semihumanos degradados que eran los simios, de los cuales evolucionaron hasta lo que somos hoy en día. Pero que nuestra especie tiene un gen que nos lleva a ese caos, y eso es lo que arruina el planeta, porque eventualmente la humanidad pareciera que va camino a destruirse a sí misma con las guerras, y que eso obviamente se va a llevar puesto a la Tierra y a toda la vida que hay en ella. Por eso al final, como la humanidad no tiene cura, decide eliminarla, algo que en el plano final que rompe esa burbuja nos transmite que ella sufre con esa decisión, porque no es que quieren quedarse con el planeta o con los recursos, sino que vemos a una creadora en sentido bíblico destruyendo su obra. Por eso también la forma de la Tierra está representada en una cúpula suspendida en el aire, que es como se describe la Tierra en la Biblia. Ahora bien, la película también tiene una lectura que es política, porque durante la mayoría de los diálogos te habla de lo económico, lo ambiental, los extremistas y también de los poderosos. El hecho de que ella sea una directora ejecutiva de élite, para la gente común, ella también representa exactamente lo mismo que un extraterrestre, porque la vida que estas figuras tienen no la vamos a tener. Hay una
una distancia que no es intergaláctica, sino que es una desconexión que hay entre clases, donde todos somos conscientes de que existe un grupo de poder que domina el mundo. Y creo que cuando la película quiere ponerte en los zapatos de un conspirador, no lo hace pensando en terraplanistas, incels o reptilianos, sino que se enfoca sobre aquellos misteriosos grupos de élite que diseñan las narrativas a seguir, conspiraciones sobre el nuevo orden, las farmacéuticas, como que está insinuando que tal vez ciertas teorías de dominio mundial podrían estar en lo cierto. Y como para pensarlo de una forma metafórica, que no son los extraterrestres quienes nos guían de fondo, sino los CEOs y los grupos de poder que manipulan y experimentan para llevar a cabo su visión de mundo ideal. Y de ahí también está la comparación con las abejas que son obreras, donde el personaje de ella dice en ese diálogo, en esa escena, que las abejas cumplen sus tareas y construyen el mundo sin quejarse ni devoción ni obsesiones. Y él ahí le retruca que por eso es tan fácil explotarlas. Y durante gran parte de la película, Teddy da a entender en varios diálogos que la forma en la que nos dominan es la fuerza, en lo espiritual, el deseo y también a través del discurso. El tema es que Teddy es su propio enemigo porque está roto y utiliza las mismas armas para demostrar su verdad. Y esto, como dije, lo vemos representado en la perspectiva de su primo. Él es manipulado por Teddy, obligado a castrarse químicamente, no toma en cuenta su opinión o sus dudas y se termina quitando la vida, lo cual es recontra devastador porque de alguna manera Don es la única mirada humana que hay en la película. Prácticamente Bugoña para mí te está diciendo que hay una división tan extrema que nos va a llevar al fin de la humanidad y que lamentablemente hoy en día la sociedad en todas partes se divide entre gente enojada que dice que todo es zurdo y progre o de derecha y facho, y si alguien opina o cuestiona algo es porque está de un lado o del otro, y no pareciera que hubiera una solución a todo esto o a la escalada de violencia que estamos yendo, y creo que esa es la ironía desesperanzadora con la que te deja la película, donde el planeta Tierra pareciera estar a salvo sin nuestra especie tan dañina. Pero bueno, hasta que el mundo se acabe, acá vamos a estar encontrándonos para hablar de más buenas películas como Bugoña, así que si llegaste hasta acá y me viste o me escuchaste con el podcast, te lo agradezco muchísimo. Espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido, y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.